Hablando con Iván, me ha dicho que iba todo bien. Pues sí, yo tenía la confusión de que creí que era en el colegio, pero he podido. Pues yo pensaba que en el colegio también, sinceramente. Y luego la verdad es que vi la convocatoria y no vi que pusiera nada de semipresencial ni nada de tal. Y digo, te llamé, digo, voy a preguntar a ver. Y bueno, pues mira, lo que nos digan. Así es. Bueno, oye, del currículum di lo que te parezca, si es que crees que hay que explicar algo, ¿eh? Sí, Tampoco. sí, sí, sí que digo. Que digo ¿en qué notarías has estado? No, no hace falta que te diga. Pondré notario de Barcelona, que eres notario desde el año 95 y mencionaré pues algunas de las cosas que has mencionado Sí, en el currículum. Esto que me has mandado es lo mismo, ¿no? Lo que me has mandado por email y por WhatsApp, ¿no? sí, sí, Lo mismo. Es que me he leído las dos, pero me ha parecido que era lo mismo. era lo mismo, efectivamente. Muy bien, muy bien. Pues nada, es un currículum ahí por toda Iberoamérica, ¿eh? Sobre todo Iberoamérica, efectivamente. El año pasado estuve en Viena, pero no fui como ponente, sino como mero asistente en uno que hubo de la ERA. No sé si te suena, Sí, es ¿no? De una. la Academia, de la Academia de Derecho Europeo. Era, ¿no? Pero Era, sí, la sí, era. pero no es la notarial, sino la Sí, sí, general, sí, sí. efectivamente. Es que Y el lo- año que viene lo vamos a hacer en el colegio, seguramente. Magnífico, magnífico. Porque a través de Cristina González Bilfus, creo que en octubre del año que viene, creo que la Pues, sesión de la ERA, de European Recht Academy, ¿no? Sería en alemán, exactamente, se European va a ser en el Colegio Notarial y vamos a hablar, creo que, de régimen económico, quizás. No estoy seguro, ¿eh? Pero es que hace meses que lo traté ya con Cristina Sí. González Bilfus, oye, y mira, y hablamos con ellos, parecía que la sala Roberto Follé, el salón de actos del colegio les iba bien. Ella de hecho, estaba, ¿eh? Sí, 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 no, si vienen es por Cristina, porque le pareció bien, nos lo ofreció, y dice, mira, si el voto os parece bien, lo ofrezco allí a Lera y bueno, pues mira, parece que va a ser adelante. Además que tampoco nos exige mucha cosa a nosotros, porque ellos se encargarían de vuelos, de hoteles, nada, nosotros ofrecer simplemente la infraestructura del colegio y poco más, y los traductores y nada más. Y una cena quizá para los ponentes, pero no nos exige mucha cosa Eso, económica ni nada. eso que no falte, ¿eh? Sí, 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 Oye, Pablo, yo tengo aquí puesto sí. en azul como iniciar seminario web. No sé si ahí tengo que apretar Pues se lo algo. vamos a preguntar a Iván. Como. Iván está que no puede hablar, pero nos lo contestará a ver, el chat. Bueno, Iván, todavía. ¿tenemos que poner algo en lo de iniciar seminario web? ¿Hay que apretar No, o algo? no, eso, No, eso lo eso abro yo. lo abre él, dice. Vale, 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 vale. perfecto, gracias. Nos ha recordado que quedan 2 minutos. Iván, tú me dices cuándo empezamos, ¿vale? Exactamente, supongo que hay 30 exacto y ya me dices. Yo te hago una breve presentación, Jesús, bueno, con lo que me has mandado y del acto que vamos a hablar hoy Sí, y ya te también. dejo la palabra. Sí, efectivamente. Y si en algún momento ves que me alargo, pues también dices, Jesús, tal, Muy te bien, no te quedan. preocupes. Bueno, pero yo no te voy a interrumpir, tú vas hablando y ya está. Es que hay tanta materia en esto que. Bueno, tú vete a lo... Bueno, tú verás, tú sabes ya cómo lo tienes que hacer, no te voy a decir nada. Sí, pero es curioso que de todos modos siempre impone, ¿eh? Sí, sí, Es sí. curioso, por muchas charlas, conferencias que uno dé, siempre Está el impone. gusanillo ahí siempre. Sí, 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 bueno, sí. y este formato también porque puede haber gente muy técnica y muy Vale. preparada también, ¿eh? Y, Escuchar. y yo, Jesús, para que tú veas que a veces da un poco cosa, estoy hablando a la pantalla, yo sí que te hago alguna pequeña interpelación de vez en cuando para que, bueno, ya veremos, Sí, 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 para que sí. veas que no está cortado. Oye, nos van a dar de alta en 30 segundos, creo. Magnífico. Estamos callados y ahora empezaremos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva Webinode del Colegio Notarial de Cataluña. Hoy día 13 de diciembre del 2023 contamos aquí con el notario de Barcelona, Jesús Gómez Taboada,
un especialista en la materia de la que va a tratar, ¿eh? Él es notario de Barcelona, ingresó en la carrera notarial en el año 1995 y tiene un currículum muy extenso. Pues destacaría que es miembro de la sección internacional del Consejo General del Notariado, de la escuela. Tiene un currículum muy amplio en el ámbito iberoamericano. Como veréis, pues es miembro de la Escuela Peruana de Derecho Notarial y Registral y de la Sociedad del Notariado Cubano. Ha formado asimismo parte del Observatorio de Derecho Privado de Cataluña entre los años 2007 y 2019, de la Comisión de Expertos designada para la revisión del proyecto de ley del libro cuarto en materia sucesoria del Código Civil de Cataluña. También tiene contacto con la universidad, es profesor del máster de acceso a la abogacía en la Universidad Internacional de Cataluña, del curso de Derecho de Sucesiones, del máster de Derecho Inmobiliario y del máster de Derecho de Sucesiones y Familia del ICADO. También, bueno, ha hecho múltiples conferencias en muchos lugares, en la Universidad de Lleida, la Rey Juan Carlos I de Madrid, la Universidad de Barcelona, San Francisco de Macorís, en República Dominicana y en otros países iberoamericanos, como puede ser en La Habana, en Cuba, en Medellín y en el Externado de Bogotá de Colombia, bueno, en muchas universidades, también en Perú, en unas cuantas. Ha sido ponente en representación del notariado español en jornadas internacionales celebradas en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Lima, Cuzco, etc. Yo compartí con él, por ejemplo, este mes de septiembre, jornadas de Tosa, donde él habló de los pactos sucesorios y su jurisprudencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y es autor de 3 libros, Derecho de Sucesiones de Cataluña, Teoría y Práctica, Práctica Notarial y Derecho Civil, y el Practicum de Sucesiones. Y bueno, pues como veréis, él nos va a hablar del Reglamento Europeo de Sucesiones. El 17 de agosto del 2015 comenzó a aplicarse y supuso un gran cambio en la materia, una revolución en temas sucesorio con elementos transfronterizos. Y nada, y para no quitarle tiempo, pues le voy a dar la palabra. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias por colaborar siempre con el Colegio Notarial de Cataluña y que estés a nuestra disposición. Todo tuyo. Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias, Pablo, por esta presentación. Gracias también al Colegio Notarial por invitarme a poder dar esta charla acerca efectivamente del reglamento cuya entrada en vigor ya has citado tú el 17 de agosto del año 2015. En el año 2018 llegó a Austria, al distrito de Bregenz, un certificado sucesorio europeo emitido por un notario español, en el que no se incluía, como indica en principio el reglamento sucesorio europeo, la fecha de expiración de la copia, que tiene un plazo máximo de 6 meses. Al mismo tiempo, era presentado este certificado sucesorio europeo por una persona interesada en la sucesión. Se trataba de desbloquear una consignación judicial de un dinero del causante, pero no era la persona que había instado la formalización del certificado sucesorio europeo. Y con independencia de los 6 meses ahí previstos, lo cierto es que el procedimiento se alargó. Llega el asunto al Tribunal Civil y Penal de Austria, el equivalente al Tribunal Supremo, y eleva la consulta prejudicial a la sala correspondiente del Tribunal Europeo de Justicia. El Tribunal Europeo de Justicia, en su resolución de 1 de julio del año 21, nos dice que el artículo 73 del reglamento debe interpretarse en el sentido de que una copia auténtica del certificado sucesorio europeo expedida por tiempo indefinido es válida durante un periodo de 6 meses a partir de su fecha de expedición. Parece razonable. Y surte efectos si es válida en el momento de su presentación inicial ante la autoridad competente. También parece razonable, puesto que no tendría que estar vigente a lo largo de todo el procedimiento, habida cuenta de que no está en manos del particular el poder determinar cuál es la duración de ese procedimiento. Y agrega en su resolución segunda que el artículo 65 debe interpretarse en el sentido de que el certificado sucesorio europeo surte efectos respecto a todas las personas que se mencionan nominalmente en él, aunque no hayan solicitado ellas mismas la expedición de dicho certificado. También parece muy razonable. Vamos a ver. La idea es, ¿había realmente que molestar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para preguntar estas 3 cosas? Soy el primero que, si me hubiese visto en la piel
de los sucesivos tribunales austriacos, incluso del Supremo, probablemente lo hubiese planteado. Pero lo cierto es que esto demuestra el que haya que ir solucionando cosas tan prosaicas, por así decirlo, que el reglamento de sucesiones no es una materia que esté resultando de una aplicación muy fácil, de una aplicación prácticamente automática o de lógica hidráulica, sino que son muchos los problemas, las dudas y las incertidumbres que han causado, y este es uno de los ejemplos que mejor lo pueden manifestar. Pero empecemos por el principio. El reglamento 650/2012 ya he dicho la entrada en vigor, aunque la fecha de aprobación fue el 4 de julio del mismo año 2012. Tienen una vacatio legis los reglamentos de internacional privado en la Unión Europea muy larga, y en este caso pues superó los tres años. Es determinante saber cuáles son los países que están sujetos. En la Unión Europea se están produciendo entradas y salidas, y además no todos los países de la Unión Europea están sometidos al mismo. Por lo pronto, dentro de los países que forman parte de la Unión Europea, hay 2 que no lo han suscrito y por lo tanto no podemos competirles a la aplicación de las normas, y son Dinamarca e Irlanda. Dentro de la Unión Europea no están, aunque a veces pueda parecer que sí, ni Noruega, ni Suiza, ni Albania. Tampoco están todos los países de la antigua URSS, a excepción de los 3 más al norte, es decir, los 3 bálticos, Letonia, Lituania y Estonia. Tampoco son miembros de la Unión Europea ninguno de los países de la antigua Yugoslavia, excepto los 2 que están situados más al norte, Croacia y Eslovenia. No son miembros de la Unión Europea la mayoría de los microestados. No lo son ni el Vaticano, San Marino, Liechtenstein, Mónaco ni Andorra, cuyas relaciones con España son estrechísimas. Pero sí lo es Luxemburgo y también Malta. Por último, sí es miembro de la Unión Europea Chipre. Estos son los países, por lo tanto, a los que están afectados por el reglamento y a los que siempre se les podrá exigir el cumplimiento de las normas establecidas en el mismo. Es de capital importancia comprender también que el reglamento, aunque sea una cosa que pueda entenderse que viene de suyo, es una norma de derecho internacional privado. O sea, no homogeneiza formas testamentarias, no homogeneiza legítimas, no establece disposiciones sobre reservas o sobre causas de desheredación o de inhabilidad, ni facultades de los albaceas. Se limita a determinar los habituales centros de imputación normativa, por así llamarlos, clásicos del derecho internacional privado. Es decir, la competencia judicial internacional, el derecho aplicable y la circulación de resoluciones judiciales y documentos públicos. Tiene, eso sí, un apéndice de capital importancia, que es la creación del certificado sucesorio europeo. Lo que determina en el aspecto de la ley aplicable es la ley aplicable civil, y exclusivamente civil. Esto también es una confusión que a veces puede producirse, en el sentido de que si nos vamos a una ley u otra en virtud de la facultad de elección que se reconoce en el reglamento, podemos sujetarnos a una ley tributaria diferente. En principio, la que califica es civil. La norma tributaria se rige por otras disposiciones distintas. Eso no quita que no tenga repercusiones fiscales e incluso muy importantes. Vamos a poner un ejemplo de derecho conflictual interno español, la determinación de la ley civil. Y se trata de un causante que lleva viviendo más de 5 años en Cataluña, pero se duda acerca de si su vecindad civil es la común, es decir, la sujeta al Código Civil español, o bien la sujeta al Código Civil de Cataluña. Este causante fallece sin hijos, con pareja de hecho, sin padres y con un hermano. El que, al haber fallecido este señor, que para el ejemplo que pongo es intestado, si estuviese sometido al Código Civil español, que no atribuye derechos ni impone obligaciones a las parejas de hecho, quien heredaría es el hermano, pero la ley tributaria que se aplicaría es la catalana. También se aplicaría la ley tributaria catalana en el caso de que la ley civil aplicable fuese la catalana, y en ese caso sí que heredaría la pareja de hecho. Las diferencias de tributación serían las siguientes: para 1 millón de euros de base imponible y haciendo abstracción de cualesquiera otras reducciones.
la unión estable de pareja tendría que abonar 1.850 euros. El hermano tendría que abonar 340.573 euros. Vemos, pues, que a la postre el efecto colateral que puede producirse de que se aplique una norma u otra como consecuencia de la fijación de la ley civil por la norma de conflicto puede ser trascendente. Por último, en esta introducción, quiero subrayar que no es el primer webinar referido a esta materia, aparte de los que ha hecho Pablo con las profesoras de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona. Hubo uno completo, didáctico y muy práctico a cargo de Fernando de Illescas, notario de Barcelona, en el mes de febrero del año 2021. Aquí recogeremos una serie ya de cambios, interpretaciones y modificaciones que en la aplicación del mismo se han ido produciendo. Eso sí, hay que subrayar que hoy el derecho internacional privado y particularmente el de sucesiones es un derecho esencialmente notarial. Por cada resolución judicial que haya se producen miles y miles de escrituras públicas y también muchas inscripciones, con lo cual es un ámbito esencialmente extrajudicial y por eso inevitablemente yo en el recorrido que ahora haré me voy a centrar fundamentalmente en el ámbito notarial de este instrumento comunitario. Para ello voy a estructurar la charla precisamente en los pilares básicos del reglamento. En primer término me referiré a la competencia judicial internacional, en segundo término a la ley aplicable, me saltaré la circulación de documentos y resoluciones sin perjuicio de hacer alguna alusión y por último haré alguna mención al certificado sucesorio europeo. Vamos a ver, respecto a la competencia judicial internacional, precisamente desde el punto de vista notarial, el principal problema que se ha planteado es si las normas de competencia judicial internacional que el reglamento establece en los artículos 4 y siguientes son aplicables o no a los notarios. Eso ha dado lugar a una discusión bastante viva acerca de si el notario despliega o no funciones jurisdiccionales, y parece que aquellas en las que podría estar más próxima a la jurisdicción su actividad se centran en las declaraciones de herederos, en la adveración de testamentos y después en algunos actos como la partición prevista en el artículo 1057 del Código Civil. El caballo de batalla cuantitativamente son las declaraciones de herederos, puesto que, aun cuando sabemos que en España, en general en Europa, pero especialmente en España, se testa muchísimo, lo cierto es que también hay bastantes sucesiones que están sujetas a la ley y que, por lo tanto, compelen a tener que formalizar la declaración de herederos, que, como sabemos, en España es de competencia exclusiva notarial. Respecto a las demás, creo que poca duda hay respecto a las demás actuaciones notariales que quedan fuera de la condición de actividades jurisdiccionales, ya sea en la formalización de los títulos sucesorios voluntarios, el testamento o los pactos sucesorios, como en las manifestaciones de voluntad que puedan hacer los llamados a la herencia, la adjudicación de la misma, la previa aceptación, la partición, la renuncia a la herencia, la adjudicación del legado, la renuncia a un legado, la aceptación de un albacea. Todos estos documentos, en mi opinión, desde luego, no ofrecen dudas respecto a que quedan fuera de las normas de competencia judicial internacional. En cualquier caso, respecto a los primeros documentos citados en los que puede haber dudas, particularmente la declaración de herederos, no faltan autores que son renuentes a entender que de manera clara se aplican esas normas de competencia judicial internacional. Y lo cierto es que por las consecuencias que eso produce, no puedo ocultar mi simpatía por esta tesis que ensancha la competencia notarial si nos sustraemos de la establecida en las disposiciones del reglamento. Por una parte, la idea del notario natural como el juez natural no existe, es decir, el notario actúa en general en un régimen de competencia, incluso en aquellos supuestos en los cuales podemos quedar sometidos a esa competencia judicial internacional, lo cierto es que no te determinan el notario concreto. En particular, yo creo que hoy la única documentación, el único expediente en que hay un notario natural y que dicen tiene que ser este, es precisamente el expediente de capacidad matrimonial. En segundo término,
esto lo ha subrayado el profesor Sánchez Lorenzo de la Universidad de Granada, en el caso de que equiparemos estos documentos notariales a los documentos judiciales, la circulación en Europa a través del reglamento no va a ser la misma, quedará sometida a los controles y fiscalizaciones de los artículos 44 y siguientes, a diferencia de la circulación más ágil del artículo 59 del propio reglamento. En algún lugar he visto escrito que la consideración del documento notarial como judicial a efectos de reglamento podría llevar como efecto derivado que la calificación registral fuese la propia de los documentos judiciales, que como sabemos es más parca o somera que la de los documentos notariales. Aquí tengo que traer a colación una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 22 de diciembre del año pasado en que dijo que la partición del artículo 1057 del Código Civil de Cataluña, perdón, del Código Civil Español, tiene una calificación registral propia de los documentos notariales y no de los documentos registrales. Habría otras consideraciones como el hecho de que no hay facultad de presentar precisamente la cuestión prejudicial, cosa que creo que podría ser bastante interesante, puesto que los notarios nos topamos con bastantes más problemas que los jueces, más que nada porque desde un punto de vista cuantitativo es así. Pero bueno, lo cierto es que ya no podemos disfrutar, como decía Pedro Carrión en el régimen anterior del 209 bis, que el notario español era competente siempre. Lo cierto es que ni siquiera aplicando el artículo 55 de la ley del notariado hoy lo seríamos. Pero ¿cuál es la situación en cualquier caso legislativa o legal en España? Ingresando, como hice la semana pasada, en el portal informativo eJustice, se puede comprobar cuál es la información que, de acuerdo con el artículo 79 del reglamento, proporcionó el gobierno español respecto a qué funciones reputaba el propio gobierno como jurisdiccionales y realizadas por el notario. Y literalmente dice: los notarios tienen la consideración de autoridades jurisdiccionales en relación a las declaraciones de herederos ab intestato, a los procedimientos de presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos cerrados y hológrafos y orales, y en la formación del inventario. Y cita a continuación una serie de artículos solo de la ley del notariado, lo cual me da la impresión de que se fueron a la ley de jurisdicción voluntaria, que es la que modificó la ley del notariado, y relaciona los artículos en los que vienen recogidas esas funciones. La última actualización de esto, de acuerdo con lo que se indica en ese portal, es de 12 de julio del año 2022. La profesora González Dreyfus, en una de las reuniones webinars colectivos que se han hecho sobre esta materia, indicó que le parecía que la relación era aleatoria. Puede ser. Yo sí creo de todos modos que está tomada fundamentalmente, como digo, de la ley del notariado. Y en cualquier caso es susceptible de modificarse, con lo cual siempre va a poder, bueno, pues sugerirse al gobierno que modifique esta redacción. Quiero decir que no está cristalizada, sino que es susceptible de cambio. Bien, admitida y centrándonos sobre todo en las declaraciones de herederos que debemos sujetarnos de acuerdo con lo que indica este portal informativo y esta notificación del artículo 79, cuyo valor legal, cuyo rango legal desconozco, vamos a ver qué margen de maniobra podría tener el notario a la hora de formalizar declaraciones de herederos. Lo cierto es que la competencia en el reglamento está anudada en la medida de lo posible a la ley aplicable. Y es muy clara en el caso de que la ley aplicable sea la residencia habitual del causante. Y así resulta de los artículos 4 y 21.1 del reglamento. Ya si vamos a los otros dos puntos de conexión, es decir, la elección de ley, lo que se llama la professió juris, o incluso la subsidiaria, esa vía de escape que hay de vínculos más estrechos, las cosas son más difíciles. Esto lo subrayan en sus comentarios a la ley del notariado
los notarios Fernández Golfín y Fernández Tresguerres, diciendo que hay una adecuación complicada de las normas que se establecen en el reglamento en aquellos casos en los cuales la ley que se aplica no es la de la residencia habitual, sino la de la nacionalidad de la persona porque la ha elegido, o bien la de los vínculos más estrechos. Cabría la posibilidad, y así lo sugieren, de sobre la base de dos principios que se reflejan en el reglamento, atraer la competencia a los notarios, autoridades en general, pero en este caso notarios, correspondientes a esa ley aplicable, que en realidad sería lo más cómodo, apoyados por una parte en el vínculo que se establece entre la ley aplicable y la competencia judicial internacional, que como dice Bonomí es una de las ideas fuerza del reglamento, y en segundo lugar porque, como subraya considerando, una de las esencias del reglamento es facilitar la vida a los herederos y a los legatarios. En cualquier caso, si tenemos que apoyarnos legalmente o en una norma de derecho positivo, tengamos muy presente el artículo 10 del reglamento de sucesiones. Por cierto, acaba de salir un artículo que no he tenido ocasión de leer en la revista La Ley por parte de la compañera de Santiago de Compostela, Inmaculada Espiñeira, refiriéndose precisamente al artículo 10. Y deduzco precisamente porque es el cauce que podemos utilizar con más éxito para atraer la competencia. Es una competencia que se produciría en aquellos casos en los cuales hubiese bienes de la herencia en España, y en este caso sería competente el notario español si el causante tuviera la nacionalidad española al tiempo del fallecimiento, o si no tuviera la nacionalidad española, hubiese tenido su residencia habitual al menos sin que lo hubiese abandonado esta residencia en los últimos 5 años. E incluso subraya que si ninguna administración o autoridad de la Unión Europea fuese competente, también tendría competencia el notario español respecto a los bienes radicados en España, con total independencia de la ley que pudiera ser aplicable y de la autoridad que pudiese entender de otros bienes, incluso sin concurrir los dos requisitos que hemos visto. Por cierto, que este artículo 10, como el 22, fue subsanado por una corrección de errores del 23 de septiembre del año 19, rectificando algo esencial, porque la mención que hacía el artículo 10 era cuando los bienes de la herencia, los bienes, tanto en el párrafo primero como en el segundo, y sin embargo es cuando bienes de la herencia, es decir, algunos bienes. En el caso de la profesión juris del artículo 22, digamos que el error inicial también es sustantivo, habida cuenta de que ahora se exige que sea en su conjunto la elección, es decir, la elección de toda de la ley para toda la herencia, y que no puede ser parcial. Lo cierto es que tenemos profesores tan buenos de internacional privado que antes de la entrada en vigor ya había sido detectado este error del artículo 10, con la omisión del artículo determinado crucial, por la profesora Álvarez Torné, que cotejándolo con las traducciones italiana, francesa, alemana e inglesa, vio que en ellas el significado era totalmente diferente. Segundo punto, ley aplicable. A veces no es tan fácil de aprehender o de captar el concepto de ley aplicable. ¿Qué significa ley aplicable? Porque dicen, oiga usted, hay un testamento, hay un pacto sucesorio, ¿no dicen ustedes que la voluntad del testador es la ley suprema de la sucesión? Pues ahí tenemos la ley aplicable. ¿Qué significa la ley aplicable? Bien, efectivamente, si hay un testamento, si hay un pacto sucesorio, la ley aplicable tiene una función, pero qué duda cabe, más restringida que en el caso de la sucesión intestada. La ley aplicable es, ante todo, las restricciones a la voluntad de testar o de disponer, sin perjuicio de otras reglas, como es el caso de las relativas a los albaceas o las disposiciones sobre capacidad para suceder. En la sucesión intestada la importancia es mayor, puesto que determina el orden para suceder e incluso las cuotas con los que los herederos suceden. Dicho esto, aparte de las ideas fuerza ya citadas de vinculación ley aplicable con competencia judicial y el respeto a la voluntad del causante, a que enseguida me referiré, hay dos principios que quiero destacar del reglamento. En primer lugar, la llamada universalidad. La universalidad significa que se aplicará
la ley que resulte, aun cuando no sea de un país de los que están sujetos al reglamento. Si resulta que hay que aplicar la ley de Estados Unidos, la de Inglaterra o la de Marruecos, de acuerdo con esta regla, se aplicará. Eso sí, lo que no podemos compeler es las autoridades de los países que no son signatarios del reglamento es que utilicen los mismos criterios de determinación que nosotros. Y en segundo lugar, la unidad de ley sucesoria, que claramente viene recogida positivamente en los artículos 21 y 23. ¿Qué significa unidad de ley sucesoria? Que se aplicará la misma ley a toda la herencia y que no habrá, por lo tanto, una división o atomización de leyes aplicables a unos bienes y otros. Se opone al principio de fraccionamiento, que es típico de muchos ordenamientos jurídicos. Es decir, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, en general los países anglosajones y también en China, suelen establecer una disociación. Mientras que los bienes muebles se rigen por la ley del lugar de la residencia del causante en el tiempo de su fallecimiento, sin embargo, los inmuebles se rigen por el lugar donde estos radiquen. Bien, esto se indica que puede dar lugar a una mayor seguridad jurídica, porque los inmuebles están siempre en el mismo sitio, como su propio nombre indica, y la ley que se aplique será siempre la misma. Esto tampoco es así, tampoco es así. Primero, porque cabe la posibilidad de que las leyes se modifiquen. Y en segundo término, bueno, pues en fin, las viviendas de ciudadanos ingleses en la península de Crimea en el año 2010 estaban sometidas a una ley y en el año 2020 a otra, puesto que, como saben, cambió de soberanía desde Ucrania a la URSS, con lo cual también cabe la posibilidad de que esa seguridad jurídica se vea mermada por esa circunstancia. En cualquier caso, el principio de unidad, que es el que acoge el reglamento, no está inscrito en una piedra granítica con la que haya que darle en la cabeza a cualquier aplicador del derecho. Admite excepciones. Vamos a ver. La primera de ellas, la del artículo 10 a que antes me he referido, puesto que si se atribuye al notario o a la autoridad española poder aplicar la norma española respecto a los bienes en España cuando no existe otra autoridad de la Unión Europea, vamos a prescindir de qué es lo que pueda pasar con otros bienes de la herencia. Se trata de una solución para poder dar respuesta a problemas que si no encallarían. En segundo lugar, como consecuencia del reenvío, también nos podemos encontrar con un fraccionamiento. El famoso reenvío. Vamos a ver, el Reglamento Europeo de Sucesiones, a diferencia de otros reglamentos coetáneos, ha mantenido el reenvío o lo ha acogido. El reenvío, como sabemos, se produce como consecuencia de que cuando se determina la ley aplicable, con arreglo a los puntos de conexión al que enseguida me referiré, y la ley aplicable resulta ser la de otro país, pues sea por ejemplo Marruecos o República Sudafricana o Inglaterra, no vamos a la ley civil de esos países, sino que vamos a la ley de derecho internacional privado, a la ley conflictual. Y ahí entonces tenemos que leer si esa ley conflictual elige la misma norma que nosotros tenemos y que por eso hemos ido allí, o elige una distinta. Por ejemplo, pensemos un causante de nacionalidad española pero residente en Perú y con bienes en España. Hay que articular aquí todo parte de la sucesión. Aplicamos la ley peruana, puesto que la residencia habitual es la de Perú, pero la ley peruana conflictual nos dice que la ley aplicable es la de la residencia habitual del causante. Magnífico. Sabemos, por lo tanto, que a los bienes radicados en Barcelona aplicaremos también la ley peruana. Distinto caso es si nos vamos a un país cuyo punto de conexión no sea la residencia habitual, que es el nuestro, el prioritario, sino la nacionalidad, como es el caso de Cuba. De manera que este nacional español que reside en Cuba y es un causante, y ahí vienes en España, nos vamos a la ley conflictual cubana y la ley conflictual cubana nos rebota, puesto que nos dice se tiene que aplicar la ley española, incluso a los bienes radicados en Cuba.
Cuando rebota al mismo país que ha originado la ordenación de la sucesión, en este caso España, esto se llama reenvío de primer grado. En aquellos casos en los cuales rebota a un tercer país, por ejemplo, pensemos que ese nacional con bienes en España, pero residente en Cuba, fuese norteamericano, pues nos rebotaría a Norteamérica y allí bien, ya se decidiría cuál es esa ley. La regla es que el reglamento permite el reenvío de primer grado y el de segundo grado, siempre y cuando la ley correspondiente a este último país se considere competente. Cuando no hay, sin embargo, el reenvío de primer grado, perdón, es en sentido lato o amplio, no solo a España, sino a cualquier otro país de la Unión Europea. No existe la posibilidad de reenvío en aquellos casos en los cuales se ha elegido la ley, es decir, se ha utilizado la profesio juris, y esto es de cajón porque si se ha elegido una ley material para regir una sucesión, no me venga usted ahora aplicando una ley conflictual porque esto va a rebotar no sabemos a dónde y entonces ya toda la ordenación de la sucesión que yo he hecho se desmorona. Ni tampoco en la de los vínculos más estrechos, puesto que si hemos convenido que de manera excepcional una persona se va a regir por una ley con la que tiene vínculos estrechos, tampoco podemos permitir que empiece a desplazarse. Después, por una imposibilidad lógica, no hay reenvío entre los países sujetos al reglamento, habida cuenta de que tenemos la misma norma de conflicto. Es decir, si resulta que tenemos la sucesión de un residente en Polonia o en Alemania o en Luxemburgo, aunque queramos que haya reenvío, no lo habrá nunca, porque la norma de conflicto de esos países es la misma que nosotros. Es cierto que pueden haber suscrito convenios internacionales con otros países en que podría quebrar esta idea, pero ahí el tribunal, el propio reglamento elimina esa posibilidad diciendo que no cabría el reenvío. Bien, retomo la idea del fraccionamiento como consecuencia del reenvío. Y es que si la ley aplicable es, por ejemplo, la norteamericana o la inglesa, va a ser muy posible que se produzca un fraccionamiento por el criterio que antes me he referido de que se atomiza. Aquí nos pasa en Europa con propiedades de norteamericanos, pero también con propiedades de ciudadanos chinos que establecen el mismo criterio. Y en este sentido he traído a colación una sentencia, no la detecté yo, me la proporcionó el profesor Fontanellas de la Universidad de Lleida, del OLG de Frankfurt, el equivalente al Tribunal Superior de Justicia, de 14 de septiembre del año 2020, que sin tapujos aceptó el fraccionamiento de la sucesión de un ciudadano de nacionalidad china y residente en China, pero con propiedades en Alemania, y como consecuencia de la aplicación de la ley china, el dinero y otros bienes muebles pues se regieron por la ley de su residencia, es decir, por la China, mientras que se admitió que los bienes establecidos en Alemania se rigiesen por la ley alemana. Fraccionamiento, pues, y no pasa nada y se aplican las reglas con fluidez. Otra quiebra puede ser por la fuerza de los hechos, cuando ni siquiera el reenvío lo soluciona. Vamos a ver. Hasta que la ciudad de Vigo en el año aproximadamente 1970 alcanzó los 200.000 habitantes, la ciudad del mundo que tenía más gallegos de Galicia, era Buenos Aires. Esto puede dar ya una idea de la cantidad de personas que, habiéndose vuelto a Galicia o habiéndose vuelto a España, tienen hoy intereses, bienes, muebles o inmuebles en Argentina. Se está empezando a hacer recurrente una sucesión de ciudadanos con doble nacionalidad argentina y española, residentes en España. Se abre la sucesión, como son residentes en España, se aplica la ley española, siempre a falta de elección, que ciertamente no es habitual, y en consecuencia corresponde aplicar la correspondiente. La última de la que tengo noticia, en un pueblo de la provincia de Orense, de una ciudadana residente en Galicia y a la que se le aplicó la ley gallega. ¿Qué es lo que ocurre? Que los bienes inmuebles que estén radicados en Argentina, como los tenía esta señora,
se regirán por la Ley Argentina de Derecho Internacional Privado. Y la Ley Argentina de Derecho Internacional Privado está recogida en esta materia en el artículo 2644 del Código Civil y Comercial Argentina, que nos dice que respecto a los inmuebles radicados en el país se aplica el derecho argentino. Conste que mientras que la legítima gallega es la cuarta parte de la herencia, la legítima argentina es de los 2/3, legítima de descendientes. Vemos, pues, la diferencia. Esta situación da lugar a un fraccionamiento, aunque no queramos, en mi opinión, irresoluble si queremos empeñarnos en la unidad. Y, de hecho, el artículo 12 del reglamento, en materia de competencia, tiene una norma de un sentido común extraordinario, al decirnos que cuando la herencia de un causante comprenda bienes situados en un tercer estado, por ejemplo Argentina, el tribunal que sustancie la sucesión podrá no pronunciarse sobre dichos bienes en caso de que quepa esperar que su resolución respecto a los mismos no vaya a ser reconocida en dicho estado. ¿Qué puede hacer un notario ante esta situación, como la que se produjo y se está produciendo respecto a los bienes en Argentina? Primero, evitar trabajo superfluo, seguir el consejo del artículo y abstenerse de solucionar lo que pase en los bienes en Argentina. Segundo, incluso aplicar el derecho correspondiente si llega a tener una certidumbre del mismo, mediante ya la prueba del derecho extranjero, que es una materia que no trataré porque no dará tiempo en esta exposición. Ahora bien, lo que no es de recibo es, en mi opinión, es aplicar a toda la sucesión y hacer una partición de los bienes como si no existiera la norma argentina. Porque tarde o temprano va a llegar esa escritura argentina para adjudicar esos bienes. Y el notario local, o el registrador, o el juez, no es que tenga el derecho, es que tiene la obligación de aplicar su norma de conflicto. Y no podrá aplicar la nuestra. Con lo cual, opto por las dos primeras soluciones, o bien abstenerse, o bien incluso aplicar la norma del lugar de donde allí esté ubicado. Este problema, por así decirlo, puede ocurrir también con Andorra. Andorra, como seguramente saben, tiene un punto de conexión distinto. La ley de 18 de diciembre de 2014 recoge en su disposición adicional primera las normas de derecho internacional privado. En primer lugar, la nacionalidad. Lo que pasa es que, en segundo lugar, lo ha flexibilizado la nacionalidad e introduce también ahora la posibilidad de aplicar la ley de vínculos más estrechos. Ojo, pues, en aquellos casos en los cuales haya un nacional andorrano que pueda tener vínculos más estrechos con otro país, particularmente con España, puesto que no sería descartable intentar acreditar esos vínculos más estrechos, aunque, como es natural, la decisión última del documento que se formalizase en España quedaría en manos del funcionario, notario, registrador, juez andorrano. Vamos a hacer una referencia breve a los puntos de conexión. En primer, puntos de conexión, como sabemos, son el vínculo, el nexo que existe de una sucesión, de una herencia con un país determinado. Entonces puede ser la ubicación de los bienes, puede ser el lugar donde residen los herederos, puede ser el domicilio, puede ser la nacionalidad del sujeto, puede ser la residencia habitual. Bien, el que establece prima facie el reglamento, como sabemos, es la residencia habitual. La residencia habitual, sin embargo, no aparece descrita. Se habla mucho de que es un concepto autónomo y que no pueden utilizarse, por lo tanto, criterios importados de otras categorías jurídicas, especialmente los criterios fiscales. En un congreso que hubo en Viena de la Academia Europea de Derecho en mayo del año pasado, era en sus iniciales en inglés, bueno, se barajaron bastantes elementos que se podían tener en cuenta a la hora de determinar la residencia habitual, como haber adquirido el causante una vivienda habitual en el país que residía, estar acompañado por el núcleo esencial de su familia, suscripción de tarjetas de cliente en establecimientos de crédito o bancos, pertenencia a asociaciones, centros culturales o recreativos y vocación de permanencia.
pero sí es cierto que había una queja respecto a la poca definición del concepto, aunque pocas veces creo que se planteará problema de qué es la residencia si se cuenta con suficientes elementos de prueba. En segundo lugar, el artículo 21 en su párrafo segundo, el otro es el 21 en su párrafo primero, se refiere a la ley de los vínculos más estrechos, de una forma muy restrictiva, porque nos dice que si de forma excepcional resultare claramente de todas las circunstancias del caso que al tiempo del fallecimiento el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un estado distinto del estado de su residencia, la ley aplicable será la de los vínculos más estrechos. Lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones la ley de vínculos más estrechos nos llevará a la ley de la nacionalidad. No se haya elegido, porque si se ha elegido ya regiría esta. Lo cierto es que en la práctica notarial ya nos hemos encontrado con unos cuantos supuestos. Un compañero de Toulouse comentó el caso de haberlo aplicado como consecuencia de, y además lo aplicó el notario francés, como consecuencia de un residente en una residencia de la Costa Brava, una residencia de la tercera edad, de nacionalidad francesa, con su familia, con su patrimonio, con su círculo de amistades en Francia, pero que en los últimos 3 años había residido en la Costa Brava. Se consideró que el vínculo más estrecho era con Francia y se aplicó la ley francesa. Y después 2 casos de españoles. Yo tuve uno en el despacho de una nacionalidad española, de vecindad civil común, pero que había vivido los últimos años en España, en Cataluña, su único patrimonio, un inmueble en Cataluña, sus hijos españoles, su marido español, pero llevaba residiendo 3 años en Kuala Lumpur, en Malasia. Apliqué la ley de vínculos más estrechos y ciertamente no me cuestioné tampoco la competencia a la hora de hacer la declaración de herederos. Un compañero de Madrid me relató el caso de un causante residente durante más de 2 años en Londres, de nacionalidad española, vecindad civil común, soltero y sin hijos, pero que al tiempo del fallecimiento mantenía todos sus vínculos con España y se aplicó también la ley española. El tercer punto de conexión sería la nacionalidad a través de la llamada professio juris, que sabemos que nos lleva a poder elegir la nacionalidad del país que tenemos en el momento en que se elige, o bien la que se tendrá en el momento del fallecimiento. Eso sí, ha de referirse a la totalidad de la sucesión y no cabe la posibilidad de indicar que una sucesión se regirá una parte de los bienes por una ley y otra parte de los bienes por otra. Desde el punto de vista notarial, ¿qué debemos hacer respecto a las professions juris que no se hayan realizado todavía y que son, por así decirlo, las fáciles? Lo peor es, lo más difícil es cuando te topas con alguna que ya está hecha y puedo plantear algún problema interpretativa, es aconsejar a los otorgantes que lo hagan en aquellos casos en los cuales puede facilitar más su sucesión y especialmente cuando pueden tener más libertad de decisión. Esto ocurre de cajón con los nacionales de los países anglosajones, de modo que británicos, australianos, estadounidenses, conviene el aconsejarles esta solución para que su sucesión no se vea afectada por el régimen de legítimas que podemos tener en España y particularmente en otros países europeos. Ahora bien, respecto al otorgante español, ¿aconsejarle o no? Bueno, puede ser aconsejable en aquellos casos en los cuales sea una persona que viaja, que se establece de vez en cuando en otros países y para darle más seguridad es posible. En ese sentido sí que hay que tener en cuenta que no podrá decidir, eso sí, su vecindad civil, puesto que la vecindad civil será la que tenga con arreglo a los criterios a los que fugazmente ahora me referiré. Lo importante, eso sí, es que se haga de la manera más clara posible para intentar evitar después problemas interpretativos. Los problemas interpretativos se están planteando sobre todo con el régimen transitorio. El artículo 83 permite que la professio juris pueda haberse hecho con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento y en ese caso pues no hay más remedio que proceder a una interpretación de la cláusula testamentaria, que fue con lo que se enfrentó precisamente la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en su resolución de 24 de julio de 2000.
2023 de este mismo año. En la cláusula primera, la testadora decía que legaba lo que por legítima corresponda según su ley natural a quienes acrediten, ley nacional, perdón, a quienes acrediten tener derecho a ella. Y en la cláusula cuarta añadía que lo establecido en las anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la ley nacional de la testadora. Lo cierto es que la Dirección General consideró que aquí no había professio juris y teniendo en cuenta que en el momento en el que se otorgó el testamento no existía la facultad de professio juris, parece que lo que está reconociendo más bien son las restricciones a la libertad de testar que tenía el sujeto y en este sentido le doy la razón a la Dirección General. No se la doy, sin embargo, en una idea desconcertante que creo que no tendría por qué haberse expuesto en el último fundamento jurídico, cuando arguye que de haberse entendido que realmente había una professio juris, se estaría vedando la aplicación por vía indirecta de la ley de los vínculos más estrechos. Y en el caso que resuelve, la propia resolución añade que todo parece indicar que es precisamente la residencia habitual la que presenta esos vínculos. Pues es perfectamente deducible de la documentación obrante en el expediente que la residencia en Cataluña fue continuada en el tiempo. No, aquí se están confundiendo los términos. O sea, la ley de los vínculos más estrechos no actúa en ningún caso como árbitro máximo entre la posibilidad de professio juris y residencia habitual, o no se aplica a la residencia habitual por el hecho de que puede tener la consideración de vínculos más estrechos. Es más, la residencia habitual y la ley de vínculos más estrechos, tal y como está entendida en el reglamento como una cláusula de escape, jamás coincidirán. Es decir, son como el aceite y el agua. Sí podrán coincidir con la nacionalidad, pero no con la de la residencia habitual. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que, en primer lugar, siempre está la professio juris, que puede dar lugar a interpretaciones y habrá que decantarse por una o por otra. La professio juris es una facultad que realmente, a mi juicio, no hay que causalizarla ad nutum, de la misma manera que puede revocarse. No puede, en mi opinión, tampoco apreciarse fraude de ley, puesto que es una facultad que, como una catedral, está reconociendo el artículo 22, aunque no han faltado autores que han visto la posibilidad de que se pueda utilizar en abuso de derecho. Y de hecho Bonomi pone el ejemplo de aquella persona que ha adquirido la nacionalidad de sus antepasados sin haber pisado en su vida el país de esos antepasados, no tiene ningún vínculo y aún así utiliza la professio juris. Bien, si entramos en el expediente con toda la dificultad que implica del abuso de derecho, es posible que pudiese ser tumbada. En segundo término, a falta de professio juris, lo que tendría que ser es la residencia habitual y solo en el caso excepcional que hemos visto, la ley de vínculos más estrechos. Dentro de lo que es la ley aplicable, solo hacer una mención inevitable a los pactos sucesorios, puesto que tuvimos un problema. La Dirección General de los Registros y Notariados se topó con dos problemas, dos resoluciones de 24 de mayo del 19, la primera, la segunda del 20 de enero del 22, ya con su nuevo nombre. El primero de ellos respecto a una ciudadana de nacionalidad alemana que otorgó un pacto sucesorio de definición Baleares. La segunda, una ciudadana de nacionalidad francesa que lo otorgó en Galicia, teniendo la residencia habitual ambos en las respectivas comunidades autónomas. Bien, aquí hay que hacer un paréntesis antes de ya desembocar en el asunto de estos pactos sucesorios respecto a los estados plurilegislativos. En aquellos casos en los cuales la ley de conflicto nos lleva a un país en el que coexisten, como es el caso de España, diferentes leyes, habrá que decidir cuál de ellas debe solucionarse. Y el reglamento realmente atiende a los dos grandes tipos de estados plurilegislativos que existen. No estamos muy familiarizados con ellos, pero hay muchos países en que el carácter plurilegislativo tiene una naturaleza personal, es decir, que obedece a la religión, la raza, la tribu, la casta.
Son plurilegislativos, por ejemplo, todos los países del norte de África bañados por el Mediterráneo, desde Marruecos hasta Egipto. También lo es el Líbano, que suele utilizarse como prototipo, Jordania, India, Indonesia. En estos casos, lo que se establece es que habrá que ver qué norma interna distribuye la competencia y subsidiariamente el reglamento establece su propia solución. En el caso de los territoriales, que sería el nuestro, el español, pues hay dos mecanismos, reproduciéndose también la estructura de los personales, la llamada remisión directa o la indirecta. La llamada remisión indirecta sería respetar la norma interna de distribución que pueda tener ese país. España, como sabemos, tiene unas normas de derecho interregional apoyadas en la vecindad civil. La remisión directa sería en aquellos casos en los cuales no existe una norma, pues ir derecho pues, a la residencia o al lugar con el que tuviese mayor conexión el causante. Respecto a la vecindad civil, y ahora retomo lo de los pactos sucesorios, quiero salir al paso de algunas consideraciones que en ocasiones se hacen sobre la vecindad civil y que creo que la confunden un poco para criticarla, considerarla inadecuada e incluso vieja. A ver, la vecindad civil, contrapuesta como la residencia, es que la vecindad civil es una residencia. Es una residencia como una catedral, solo que viene acotada por una serie de plazos, y ya lo sabemos. Con 10 años se cambia de vecindad civil, la que traíamos de la otra comunidad autónoma, podemos acelerarlo mediante una manifestación hecha una vez que han transcurrido 2 años y al mismo tiempo podemos evitar adquirir la nueva si hacemos una manifestación en contra antes de que pasen esos 10 años. Tenemos ahí entonces una suerte de professio juris oblicua o inversa. En segundo lugar, al dar plazos, ojo, porque tanto criticamos el concepto de residencia del reglamento, que no tenemos criterios, ahí hay unos plazos. Y en tercer lugar, que se confiere cierto margen a la autonomía de la voluntad. Bien, ¿qué pasó con los pactos sucesorios? Pues que el artículo 50 de la compilación, vigente en el momento en el que se planteó el problema, indicaba que la facultad de otorgar ese pacto de definición, que es una renuncia anticipada a la legítima, corresponde exclusivamente a las personas que tengan la vecindad civil correspondiente. Mientras que, por su parte, la Ley de Derecho Civil Gallego, desde la compilación de 1992 Balear, la Ley de Derecho Civil Gallego, en su artículo 4, nos dice que la sujeción al derecho civil de Galicia se determinará por la vecindad civil con arreglo a lo dispuesto en el derecho civil común. Bien, como algunos autores subrayan, oiga, es que tenemos la vecindad civil, tenemos esa norma vigente, no me venga usted diciendo que es inconstitucional, que seguramente lo es, pero no ha sido declarada, ¿y cómo la sacamos? Está suponiendo un importante escollo para la aplicación de la norma del reglamento de sucesiones en aquellos casos en los cuales hay un extranjero residente en España y resulta que, dado que carece de vecindad civil, no podemos solucionarlo. Porque esto sí que hay que tenerlo muy claro. La vecindad civil es algo que va anudado esencialmente a la condición de español. Todo español, por el hecho de serlo, tiene una vecindad civil. Y ningún extranjero, precisamente por el hecho de no ser nacional, tiene vecindad civil. ¿Qué se opone a ese obstáculo de la norma de la vecindad civil? Pues el hecho de que el reglamento manda la aplicación de la ley española, ya sea por la vía directa o por la vía indirecta. Algunos autores se inclinan por la vía indirecta, y la vía indirecta sería buscar una norma en el ordenamiento jurídico español que nos indicara cuál es la ley aplicable, y esta la encuentran en el artículo 9, apartado 10 del Código Civil, que nos dice que se considera como ley personal de los que carecieren de nacionalidad, con este caso vecindad civil, o la tuviesen indeterminada, la correspondiente a la residencia habitual. Oiga usted, estos señores vivían el uno en Baleares, el otro en Galicia, aplíquesele de manera directa esa ley. De manera directa por virtud de esta propia norma interna que establece el Código Civil español. La otra sería una remisión directa haciendo abstracción de esta norma española que tenemos en el Código Civil y diciendo, mire, prescinda usted de la norma española. Estos señores residen ahí y de manera directa se les aplicará. Esto es lo que viene en los artículos, en el artículo 36.1 y 36.2 del reglamento. ¿Por qué dar prioridad a esta norma del reglamento
frente a las normas autonómicas que bloquearían la aplicación de las mismas. Bueno, encuentra la razón el recurrente de la segunda de las resoluciones, la del 22, en una... ¿Me oyes, Pablo? Sí, sí, te oigo, perdona, se te ha quitado la cámara, pero te oímos perfectamente. Vale. Pues, A ver pues si sí, te puedo activar la cámara. si no, no hay problema, sigo. Lo encontró esta persona, el recurrente de la resolución del año 22, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de julio del año 2010, diciendo que en ocasiones, la plena eficacia del derecho de la Unión Europea puede llevar a los tribunales nacionales a no aplicar una norma nacional que haya sido elaborada teniendo en cuenta únicamente una situación puramente interna, con el fin de aplicarla a la situación transfronteriza de que se trate. Ahí estaría entonces la prioridad del derecho europeo frente a la norma autonómica. Bien. Por último, quiero hacer una mención respecto a la ley aplicable, lo relativo al orden público, que como sabemos es un conjunto de problemas, un conjunto de principios, de instituciones que podrían impedir la aplicación de una norma extranjera que se opusiese a las mismas. En materia sucesoria, el gran caballo de batalla ha venido siendo la legítima. Es decir, que una ley extranjera que no reconozca derechos legitimarios o que los reconozca de manera distinta a la ley del foro, a la ley en cuyo territorio se ha de aplicar, puede ser o no rechazada. Desde luego, en España sabemos que esto no es así. Habida cuenta de que tenemos de todo, desde la legítima del Código Civil hasta la no legítima Navarra o de la tierra de Ayala. Con lo cual, no es, y en esto creo que hay unanimidad, materia de orden público, el derecho legitimario. Diferente caso, sin embargo, ocurre en Alemania y tenemos una sentencia relativamente reciente del Tribunal Federal alemán de 29 de junio del año 22 que desestimó un recurso frente al Tribunal Superior de Justicia de Colonia, que ya había resuelto, por lo tanto, en el mismo sentido y que impidió la aplicación de una norma. Bien, en Alemania entonces estaba contando que hubo esa sentencia en la que se reconoció precisamente el derecho de alegar el orden público y aplicar la legítima alemana. Pero todavía más despiertos o anticipados fueron los franceses, porque la ley de 24 de agosto del año 21, en vigor desde el 1 de noviembre de ese año, modificó el artículo 913 del Código Civil francés y ahora nos dice que cuando el causante o uno de sus hijos en el momento del fallecimiento sea nacional de un Estado miembro o residente habitual en el mismo y la ley extranjera aplicable no admita ningún mecanismo de reserva para los hijos, estos podrán efectuar deducción compensatoria de los bienes situados en Francia a fin de poder percibir esa reserva. Es decir, desde el punto de vista legislativo, cabe la posibilidad de alegar este principio. Ya no sería principio de orden público basado en un principio general, sino sencillamente una norma que lo garantiza. Bien, mis últimas consideraciones y muy rápidas al certificado sucesorio europeo, que, como saben, persigue acreditar los derechos de los herederos, legatarios y también de los ejecutores testamentarios. Cuestiones muy prácticas. Primero, la autoridad emisora. Aquí hay que dar una pirueta, porque tenemos que desembocar nada menos que en la disposición final 26ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Y en los puntos 11 y siguientes se recogen la expedición por el juez y la expedición por el notario. Respecto al notario, recoge una expresión un tanto ambigua, puesto que se refiere que será competente el notario que declare la sucesión o alguno de sus elementos. El competente me refiero para poder emitir el certificado sucesorio europeo. Claro, declarar la sucesión puede haber sido el notario autorizante de la declaración de herederos, el notario autorizante del testamento, del pacto sucesorio, que puede ser de heredamiento o de atribución particular, puede ser el que haya recibido la aceptación de herencia,
herencia, el que haya formalizado la partición, el que haya formalizado la entrega de un legado, todos ellos podrían colaborar. A mi juicio, no está muy justificado que se ciña a un notario o a varios notarios concretos el hecho de la expedición del certificado sucesorio europeo. Como el certificado sucesorio europeo, como su propio nombre indica, es un certificado, se certifican cosas que ya existen y creo que podría certificarlo cualquier otro notario. Lo que sí que creo que se podría articular, y en las declaraciones de herederos está muy bien articulado, que en el momento en que un notario iniciase ya un certificado sucesorio europeo respecto a un causante, se produjera una comunicación a la que tuviesen acceso todos, de manera que para poder iniciar el certificado sucesorio europeo hubiese que acceder a la misma y, en ese caso, si no lo hubiese iniciado ninguno, ese notario sería competente. Respecto a la iniciación del procedimiento, ojo, porque hay un formulario previsto en el decreto de ejecución, el 1329/2014, de 9 de diciembre, que es el que completa el reglamento de sucesiones para llevar a cabo la solicitud del certificado. Por suerte, este formulario no es obligatorio, porque es un formulario muy largo y muy difícil de cumplimentar para las personas no peritas en la materia. Y digo que no lo es, primero, porque la propia disposición final, decimos esta, de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que podrá, y además porque explícitamente lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 17 de enero del año 19. En cuanto al contenido, el certificado sucesorio europeo es como un acordeón y cabe la posibilidad de ir ensanchando su contenido. Puede aparecer primero solo el título sucesorio, el certificado de últimas voluntades, después incorporar una entrega de legado, una adjudicación hereditaria. De ahí precisamente la razón de ser de que la copia tenga que tener una vigencia máxima de 6 meses por si se ha introducido alguna modificación. El certificado es fácil cumplimentarlo. Por suerte no hay tampoco campos obligatorios como en tantos documentos que hay que cumplimentar en el ordenador. Tampoco se llega al final con esa indicación de muéstreme usted que no es un robot y se nos cae todo una vez que lo hemos cumplimentado. Cabe la posibilidad de imprimirlo e incluso hacerlo a bolígrafo o a máquina. Sí pueden ser muy útiles los espacios dedicados a las observaciones. Por ejemplo, si un legatario puede adjudicarse por sí mismo la cosa legada y así se refleja en el certificado sucesorio europeo, en observaciones conviene poner la adjudicación es definitiva, la ha hecho solo el legatario porque, de acuerdo con el derecho español aplicable, tiene esta facultad. Topamos a veces con una serie de indicaciones al cumplimentar el certificado sucesorio europeo que no nos encaja mucho en el derecho de sucesiones español. Por ejemplo, ¿han recibido los herederos su legítima? Pues a veces ni sí ni no, porque ni siquiera se sabe. Los tipos de sucesión están entre legal y testamentaria, y hay que entrar en la testamentaria y ahí ya se disocia en la unilateral y en la bilateral o la propia de los pactos sucesorios. Dentro del Estado civil incluye la pareja registrada, pero al fin y al cabo el derecho son efectos. Y la pareja registrada, por ejemplo, en Cataluña, la unión estable de pareja, produce los mismos que el cónyuge, con lo cual tampoco está tan desencaminado. Y por último, no menciona a los legitimarios como legitimados, valga la redundancia, para solicitar el certificado, pero creo que puede encajar perfectamente dentro de un concepto amplio de herederos o legatarios. Proporciona el certificado mucha seguridad. Creo que ha sido un buen invento. Los notarios españoles, por lo que he preguntado a los colegas y por mi propia experiencia, no hemos recibido muchos y, sin embargo, hemos expedido más. Pero esto es lo normal, porque un notario en principio no es el destinatario natural o único de un certificado sucesorio europeo, más bien los registros de la propiedad, más bien entidades como pueden ser los bancos. Con todo, pongo un ejemplo con el cual ya cierro. No hace mucho tuve una sucesión de un causante de nacionalidad italiana y residente en Italia, pero había que adjudicar un inmueble en Barcelona. Lo que me trajo la interesada fue una suerte de declaración, lo que se llama ahora declaración responsable, indicando que ella era la única heredera con firma legitimada y relacionando los hechos en los que se basaba esa manifestación. Firma legitimada notarialmente y con su apostilla.
me pareció endeble e insuficiente, desde luego, para poder hacer la adjudicación, y le dije, por favor, dígale a la notaria, era en el Piamonte, que le expida un certificado sucesorio europeo. Y fue, y lo que hizo la notaria ya fue hacer una declaración de herederos, insertar la declaración de herederos en el certificado sucesorio europeo, y vino para acá el documento, que como sabemos no necesita apostilla. Y por último, ya decir, respecto al certificado sucesorio europeo también, que el artículo 14 de la ley hipotecaria sí creo que se deslumbró al darle una categoría que no tiene. Como sabemos, nos dice que el título de la sucesión hereditaria, los efectos del registro, es el testamento, el pacto sucesorio, la declaración de herederos y el certificado sucesorio europeo. No, el certificado sucesorio europeo recoge alguno de los 3 títulos anteriores, o la declaración de herederos, o un pacto sucesorio, o un testamento, pero per se, en mi opinión, no es título sucesorio. Si lo que ha querido decir con eso el legislador es que no cabe la posibilidad de pedir certificado sucesorio europeo y además el título sucesorio de verdad, pues vamos a hacer esa interpretación lógica, pero si somos un poco rigurosos, la norma no es acertada. Bien, creo que me he pasado de tiempo. Bueno. Ha sido casi una hora. Muchísimas gracias a los asistentes, a ti, Pablo, por estar tan pendiente y haber podido contribuir a solucionar ese ínterin en el que hubo la desconexión. Pues mucha enhorabuena, Jesús. Ha sido una fantástica ponencia. La verdad es que has repasado Gracias. muchos puntos de todo lo que es el tema sucesorio y su vertiente internacional privado. Y bueno, pues felicitarte. Y bueno, pues se abre un turno de preguntas. Si alguno de nuestros asistentes telemáticos quiere hacer una pregunta, lo puede hacer. Puede, si quiere, apretar al botón de levantar la mano que está aquí abajo, en la parte inferior de la pantalla, o puede escribirla en el chat que hay. He visto que hay felicitaciones durante el pequeño ese parón que hemos tenido, pues ha habido ya oyentes que bueno, pues han aprovechado, muy generosos, para felicitarte. Muchas gracias. Y enhorabuena, don Jesús, una información muy valiosa. Felicitamos al ponente por su estudio pormenorizado. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, si algún ponente quiere levantar la mano, algún asistente. Vamos un minuto. En todo caso, pues quería decirte que, bueno, que ha sido muy interesante recordar que existen interrogantes, por ejemplo, en materia de competencia notarial internacional, lo que tú has dicho, se aplican los criterios de competencia de reglamento, podemos ir a los del derecho nacional que, como tú dices, son más generosos con el notario y quizá nos permiten hacer declaraciones de herederos u otros expedientes que nos permitiría si nos consideramos un tribunal y vamos al reglamento. Todo el tema del reenvío es interesantísimo, la posibilidad de romper la unidad de la ley sucesoria en casos de reenvío o en casos, obviamente, en que un país tercero aplique su propia norma de conflicto y se remita a otra ley. Son muchísimas Bueno, las cuestiones que se plantean. tú, Pablo, yo creo que eras un... creo que eras partidario un poquito, al menos en las declaraciones de herederos, de Bueno, apoyar la competencia judicial sí, yo internacional. entiendo ahí que sí, ahí sí que tenemos Sí, ciertas facultades discrecionales, incluso en contra de la voluntad de un requirente, pues apreciar que existen otras circunstancias y entonces, bueno, que no lo impugnen, pero creo que tenemos ciertas facultades decisorias. No nos limitamos a constatar declaraciones de voluntad y además el Gobierno comunicó a la Comisión Europea que sí que sí. éramos en este sentido autoridad o tribunal. Pero bueno, es un tema discutible. Hemos coincidido en actos internacional privado y catedráticos decían que no. Bueno, son Ya. cosas del derecho que es interpretable. No nos vamos a enfadar. Mira, nos mandan algún mensaje más. Te felicitan. Mejor no tener sucesión internacional de Barcelona. Dice uno, Albert Font, mira, nos dice el catedrático, nos Sí, dice que el causante tenía su residencia en Malasia, pero se aplicó el derecho español en cada ley más estrechamente vinculada. Bueno, mira, habla de un tema que has hablado tú. sí. Sí, claro, es el tema en que directamente me consideré competente. ¿Y qué ley se aplicó? La La catalana. catalana, la estatal. Mira, Albert, se aplicó la estatal porque era de vecindad civil común, la causante.
tenía, el único inmueble que tenía era una vivienda que había comprado en Barcelona y había residido en Barcelona, pero no habían transcurrido los años para haber cambiado su nacionalidad, era andaluza. Su Albert, que es nacionalidad, su vecindad civil. un experto en derecho internacional y mira, de acuerdo, perfecto. Si era nacional español, pues en principio teniendo vecindad civil habría que reconducirlo por la vecindad entonces. Pero es un supuesto muy interesante. Dices, oye, si el vínculo más estrecho hubiera sido la ley catalana que la común, ¿seguimos ahí sujetos a la vecindad civil? Parece ser que sí, no llega tanto lo de los vínculos más estrechos, pero bueno. Sí. Eh, Albert precisamente tiene una tesis sobre el artículo 36, si no lo ha interpretado mal, que considera que a los no nacionales españoles residentes aquí se les debe aplicar la ley del lugar de residencia por aplicación del artículo 910 del Código Civil, es decir, lo que se llama la remisión indirecta. Muy Es bien. decir, consideran que la normativa española es suficiente para resolver ese asunto sin necesidad de ir a la remisión directa que prevé el propio artículo 36. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que aquí no hay más preguntas. Creo que aquí ya podemos, vamos ya a 1 hora y 12 minutos desde que hemos Sí. comenzado. Y nada más, pues darte las gracias, Jesús, como siempre, muy colaborador con el colegio, con estas actividades culturales que hacemos a través de las webinotes. Recordar que, bueno, pues que el derecho internacional privado tiene un papel muy importante, protagonista en todos nuestros actos culturales a través del Instituto Nacional de Derecho Internacional Privado, que vamos haciendo 4 actos al año aproximadamente. Y creo que vamos enriqueciendo nuestra biblioteca, diríamos, digital. En la intranet del colegio estará colgado este acto y tenemos, bueno, pues hay muchísima materia para consultar ante cualquier duda. Y nada más, pues felicidades, Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, y al resto de los oyentes por su atención y su paciencia. Muchas gracias. Pues nos despedimos. Que tengan muy buenas noches todo el mundo. Adeu. Adiós.